makes us fight? What makes us believe in the future? Visions that reveal opportunities. We are open. Like windows that see horizons. Like books that imagine stories to be written. Like the strong and warm arms of our people. We are open to opportunities, to our siblings, to keep believing. Buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente, Juan Guaidó, con el apoyo de más del 80% de los ciudadanos, más que ningún otro presidente en la historia de Venezuela. Así estamos iniciando el recuento de las últimas 24 horas, que ya son historia, es la historia, como serán recordados estas últimas 24 horas, donde usted es el protagonista. Así estamos iniciando, señores, 24 horas por Bravo 24, voz de la democracia, voz de la libertad. Pompeo discutió con el canciller ruso sobre Venezuela. Maduro es un renegado. Maduro no es un líder, sino un renegado. Eso lo dijo Pompeo. Maduro todavía manda en Venezuela, sí, pero no puede gobernar. Por otro lado, Manuel Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, reclamó a Maduro que convoque elecciones mientras se mantiene oculto por temor a represalia. En tercer lugar, tenemos que soldados venezolanos enseñan cómo lanzar misiles antiaéreos a narcoterroristas colombianos del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Según afirma Infocifras Online, después de 16 años y miles de muertos, la dictadura de Venezuela elimina el control cambiario, sin dar más detalles en Gaceta Oficial, aunque... Por cierto, José Guerra dice que no se ha eliminado realmente el control cambiario. Bueno, vamos a ver cuál es de cierto todo esto, porque por otro lado, recuerdan que Aristóbulo Istúriz decía, si mal no recuerdo, que si se eliminaba el control cambiario, déjenme ver que estoy buscando a ver si lo tengo por acá, pero no lo tengo por acá. Pero recuerdo que Aristóbulo Istúriz dijo que si se eliminaba el control cambiario, ellos caía la revolución, caía lo que ellos estaban haciendo. Bueno, le voy a preguntar a Juan Fernández por qué Aristóbulo asegura eso y cuándo caen entonces. Bueno, Napoleón, y feliz inicio de semana para ti y quienes nos ven y escuchan a través de tu programa en la diáspora. Esta resolución del Banco Central de Venezuela con el número 190501, que permite el que haya transacciones en divisas, en moneda extranjera, entre personas naturales, jurídicas, e incluye dentro de ellas al personal diplomático o de instituciones extranjeras que estén en el país que requieran tener moneda local, bolívares. Bueno, es el resultado de, a mi modo de ver, de lo siguiente, ¿no? Lo primero es que la industria petrolera venezolana, de la cual esta supuesta revolución ha hecho que dependa más del 98% de las divisas que la economía requiere, no está en capacidad de poder ofrecerlas al mercado. La situación desastrosa que vive Petróleos de Venezuela en sus indicadores operacionales, comerciales y financieros así lo reflejan. En segundo lugar, bueno, los mecanismos que el régimen ha puesto desde que se estableció el control de cambio en la economía venezolana, lo único que han generado es corrupción, y por eso vemos los miles de millones de dólares producto de esos diferenciales cambiarios en los bolsillos de unos cuantos que hoy en día
pues en todo el mundo están saliendo esos brotes, ¿no? Cuando se habla de la corrupción en Venezuela, mucha gente la asimila a los casos de Odebrecht, pero Odebrecht va a ser un niño de pecho en comparación con los miles de millones de dólares que se robaron estos individuos de la supuesta revolución en Venezuela. Y en tercer lugar, bueno, tenemos que considerar que ahora Venezuela está sometida a un régimen sancionador y que a partir también del 28 de abril la situación en Venezuela con respecto a PDVSA se ha complicado con sus empresas socias, empresas de servicios, etcétera, para poder realizar transacciones, lo cual significa que tanto de la República como de las empresas del Estado es extremadamente complicado poder realizar operaciones financieras, y ya hemos visto los intentos que ha hecho Maduro para esquivar y bypassear, ¿no?, las sanciones. En consecuencia, bueno, se establece este mecanismo que, por cierto, ya los venezolanos le habían encontrado una solución a través de las transacciones que se hacen entre las personas, para utilizando los marcadores del precio a través de las páginas web, lo que podríamos llamar la mano invisible de Adam Smith, para poder realizarlas. Habrá que esperar a ver cómo el sistema financiero nacional responde ante esta solicitud, cómo se va a trabajar el tema de la corresponsalía, como señalan varios expertos en el tema bancario en Venezuela, cómo se va a asegurar que el dinero en divisas que ingrese y las transacciones que después se realicen en bolívares y las transferencias sean hechas de una manera transparente, limpia, para que puedan ser aceptadas en el, valga la redundancia, sistema financiero internacional. Pero finalmente, bueno, lo que demuestra es el fracaso de una política económica que lo que ha conducido al país es a la pobreza, pues no ha entendido que desde el sector emprendedor y desde el sector privado y de las libertades económicas es que se puede generar riqueza con un sistema que regule de manera efectiva, transparente, las actividades que tengan que realizar las personas en la economía. Y sobre las palabras de Aristóbulo Istúriz, ojalá sean una profecía, ¿no?, que señale que evidentemente se caiga la dictadura y la tiranía, ¿no? ¿Por qué no quiere y por qué señala con ese temor Aristóbulo que esto puede ser que haga que caiga el régimen? Porque precisamente el régimen se sustenta en la corrupción. En estos días leía que en Venezuela hay más de 2.000 generales, un número mayor que toda la OTAN combinada, y que se mantiene a través de una nómina que es pagada a través del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción. Por lo tanto, si se eliminan esquemas que faciliten la corrupción, es muy probable que también se caiga esa fuente de dinero que quienes sostienen a Maduro en el poder digan esto se acabó. Así que bueno, Napoleón, habrá que estar pendiente sobre la situación económica de Venezuela, que va de mal en peor. Gracias, es el economista Juan Fernández, hombre de Gente de Petróleo y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA cuando era Orgullo Nacional. Espero entonces que cuando Aristóbulo Istúriz dijo eso no se haya fumado él una lumpia y sea verdad que caiga el régimen. Pero vamos a ver más detalles sobre la historia de las últimas 24 horas. Desde Caracas reporta Efraín Cruz. Adelante. Un gran saludo para ustedes y las personas que se conectan a esta hora a través de 24 horas, como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos este lunes. Rodolfo Álvarez, de 63 años, se convirtió en la sexta víctima mortal de la acción de los cuerpos de seguridad que reprimieron a los manifestantes que apoyaban el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Álvarez murió la tarde del 1 de mayo al tropezar cuando huía de las bombas lacrimógenas que lanzaban efectivos de la Guardia Nacional en la avenida Victoria, al sur de Caracas. El sexagenario era biólogo marino, dependía de su única hija que vive en Irlanda para poder mantenerse en el país. Con la muerte de Álvarez, suman 6 los venezolanos muertos durante las protestas que se registraron desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo. Ellos son Samuel Méndez, de 24 años, Yurubit Rauseo, de 27, Joyfred Hernández, de 14, Josnel Peralta, de 16, Yonder Villasmil, de 15 y Rodolfo Álvarez, de 63. La ONG Foro Penal reportó que 300 venezolanos resultaron heridos y 273 personas fueron detenidas
por estas protestas. Otra información importante que también tenemos que contar es que Conatel cerró la emisora Megahertz en el estado Apure. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó este lunes que la emisora La Megahertz 96.5 FM del estado Apure fue cerrada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Afirmaron que Conatel visitó la planta radial ubicada en el municipio Viruaca, que era propiedad del diputado de la Asamblea Nacional Luis Lipa, y procedió a sacar del aire a la emisora. El pasado 30 de abril, Conatel emitió una orden para silenciar la transmisión de Radio Caracas Radio cuando esta daba cobertura a la serie de eventos que se desarrollaban durante el alzamiento militar en respaldo al presidente interino Juan Guaidó. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró 19 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en el país solo durante el pasado martes. Y antes de terminar, también la Sociedad Venezolana de Hematología exige la liberación del doctor Gallardo. Este gremio presiona a la Sociedad Venezolana de Hematología. Divulgó este domingo 5 de mayo un comunicado en el que exige la liberación del doctor Carmelo Gallardo, médico hematólogo y jefe del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay. Colegas y estudiantes del doctor Gallardo denunciaron que el especialista fue detenido por cuerpos de seguridad del Estado el pasado martes 30 de abril cuando protestaba en la avenida Las Delicias de Maracay, en el estado de Aragua. Gallardo, quien también es docente en la Universidad de Carabobo, salió a manifestar luego de que el presidente Juan Guaidó llamara a la población a tomar las calles desde la base aérea La Carlota en Caracas, donde encabezaba un alzamiento. El pasado jueves 2 de mayo, el Tribunal Séptimo de Control del Estado de Aragua dictó privativa de libertad para Gallardo y para otro médico aragüeño, Gabriel Flores, que también fue detenido el martes en el marco de las protestas. Ambos fueron trasladados a la cárcel del Alayón. La ONG Médicos Unidos denunció la fuerte represión del Estado contra quienes manifestaban ese día y alertó sobre la detención de 11 trabajadores de la salud, entre ellos Flores y Gallardo, y además aprehensiones que ocurrieron en los estados Zulia, Aragua, Carabobo, Falcón y el Distrito Capital. Bueno, así están las cosas por ahora en Venezuela, porque sabemos que esto puede cambiar minuto a minuto y usted lo va a saber a través de 24 horas y de mis redes sociales, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, @babuito. Así comienza la historia de estas últimas 24 horas, así pasa a la historia estas 24 horas donde usted es parte de los protagonistas. Esto es a nombre del nuevo libro de investigación Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplican, donde se detalla cómo la sociedad civil empezó a organizarse hasta el punto de sacar a el dictador Chávez Frías, que volvió al tercer día, pero eso no es culpa de la sociedad civil, sino de la desorganización de la dirigencia. Por otra parte, el nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, y el trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, gracias a Aptitud Answare, a Doménica Fiorentino Rialtor y a los fabricantes de cortinas Roller Zebras y Romanas de Shade Gallery by Elsie de Miami. Preguntan que dónde demonios está Fernando. Bueno, pues yo tampoco sé dónde está Fernando. Está desaparecido Fernando. Debe estar con Doménica Fiorentino, espero. Bueno, ellos son quienes presentan 24 horas por YouTube Bravo 24. Le invitamos a suscribirse a YouTube Bravo 24. Es gratiñán. Les recuerdo mi Twitter y mi Instagram, que es @Napoleón Bravo. En el Instagram, por cierto, para la gente que le gusta la música y el tal día como hoy, el programa Gente en Ambiente, tenemos un pedacito de Gente en Ambiente todos los días. No se lo pierdan por Instagram, @Napoleón Bravo. Bueno, les saluda Napoleón Bravo. La coproductora del programa es Beatriz Galindo y el productor general del programa es quien les habla, Napoleón Bravo. Nuevo escándalo de corrupción en Venezuela. Un gobernador del estado de Carabobo, el tercero más poblado del país, ocultó fondos en Andorra y en Suiza. Rafael Lacaba cobró por intermediar en la construcción de una refinería de petróleo. Según el periódico español El País, que ha tenido acceso a la documentación de la entidad Banca Privada de Andorra, Lacaba intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por la construcción de la refinería. Se desconoce cuánto dinero Lacaba llegó a ocultar, pero se sabe que los hechos ocurrieron cuando el político era alcalde de Puerto Cabello, un municipio de 200.000 habitantes, donde se encuentra el puerto más importante de Venezuela.
Señores, puro ladrón. ¡Qué barbaridad! Bueno, según publica NTN 24, la salida de Maduro fracasó por la ambición, nada menos de quién, de Michael Moreno, el delincuente que preside el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, así como lo oye. Una supuesta conversación por WhatsApp, atención, esto lo publica NTN 24, una supuesta conversación por WhatsApp filtrada por el jefe del SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, al portal Al Navío, revela por qué fracasó el plan que buscaba la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. En la conversación presuntamente producida en el amanecer del 2 de mayo, se confirma que Michael Moreno participó en las negociaciones tal y como lo había expresado Elliot Abrams, agente especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela. Además, evidencia que Moreno pedía nada menos que $100 millones a cada testaferro. Así habrán robado $100 millones a cada testaferro por la salida de Maduro y el supuesto levantamiento de sanciones. Por otro lado, sigo leyendo, dice lo siguiente, según señala el portal Al Navío, el escrito muestra el desespero de los testaferros del régimen, quienes pactada la negociación buscaban salvarse. Menciona de manera especial a Samarca López, aliado de Tarek El Alzami, ambos objeto de sanciones, y a Raúl Gorrín, aliado de Moreno y la familia presidencial, de manera particular a la primera combatiente, que fue la primera que salió corriendo para República Dominicana, Cilia Flores. Continuamos. Aparece también, por cierto, este señor que vamos a ver ahora, o estamos viendo ahí, Alex Saab, empresario colombiano, miembro de la boliburguesía internacional, actor principal de las importaciones de alimentos en la Venezuela de la emergencia humanitaria. Increíble. Aparece Simón y Calixto Ortega, padre e hijo, el ministro de Finanzas, y no se aclara si Calixto es el presidente del Banco Central o el tío de este, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Se supone que el primero. Esto es lo interesante que hoy publica, de lo mucho que publica, interesante, NTN 24. La tumba. No hablamos del cementerio donde reposan los cuerpos de los muertos. Nos referimos a esta cárcel, ubicada en pleno centro de Caracas, Venezuela, sitio en el cual meten a personas vivas para hacerlos sentir como si estuvieran muertas. Aquí vemos estas fuentes de agua, pero metros debajo de la Plaza Venezuela está quizás la peor mazmorra creada por el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien fue escudero del fallecido presidente Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero qué ironías de la vida. Hoy, el fundador de la tumba está preso en una cárcel venezolana por pensar distinto al actual mandatario Nicolás Maduro. Bueno, y seguimos con más información de primera. Por cierto, por su parte la BBC se pregunta qué está pasando en el SEBIN, el temido servicio de inteligencia, al que señalan de conspirar contra Maduro. Quien lo escribe se llama Ángel Bermúdez. Y Ángel Bermúdez dice lo siguiente, atención. Ángel Bermúdez dice que... Vamos a ver, déjame buscarlo. A ver. Ángel Bermúdez dice lo siguiente: a inicios de diciembre del 2012, días antes de realizar su último viaje a Cuba para someterse
a una operación contra el cáncer que le aquejaba, Hugo Chávez firmó un decreto transfiriendo el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia a la vicepresidencia ejecutiva ocupada entonces por Nicolás Maduro, a quien días más tarde designaría como su heredero político. 7 años después, el SEBIN se ha convertido en una pieza central de la mayor crisis que asumió la presidencia del país. ¿Por qué? Porque de todas las estructuras de seguridad del Estado venezolano, el SEBIN es el órgano que hasta ahora parece haber estado más implicado en el intento de levantamiento contra Maduro, impulsado el pasado martes 30 de abril por Juan Guaidó. Según Sebastián Abarráez, el SEBIN cuenta con una moderna infraestructura para pinchar teléfonos, para hackear cuentas e investigar a todo el que esté bajo sospecha. Por otro lado, asegura Javier Ignacio Mayorga, otro periodista de primera y gran investigador, que se estima que el SEBIN dispone de una nómina de nada menos que de 2.800, escuchó bien, 2.800 empleados. Las reuniones para planificar el alzamiento se realizaron en el SEBIN con la participación de Christopher Figueroa y de varios políticos y operadores que están presos en las instalaciones. El otro indicio que apunta a la participación del SEBIN en los sucesos del martes fue la liberación de Leopoldo López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por parte de funcionarios del SEBIN. Al parecer, el propio general Christopher Figueroa fue quien se presentó en la vivienda de Leopoldo López en la madrugada de abril y lo sacó, así como lo oye. A raíz de los sucesos del 30 de abril, Maduro sustituyó a Figueroa por el general Gustavo Enrique González, a quien estamos viendo en este momento, quien por cierto fue uno de los primeros altos oficiales venezolanos en ser sancionados por Estados Unidos. Eso fue durante el gobierno de Barack Obama, acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas antigubernamentales del año 2014. El funcionario además ha sido sancionado también por la Unión Europea, por Suiza y por Canadá. Es información entonces también que sale y circula ahora en el mundo entero. Cuando son las 9 de la noche, en el Salón Rectoral de la Universidad de Oriente, por instrucción del ciudadano y ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, a partir de mañana este centro, que en un momento fue de la prostitución universitaria y académica, pasa a ser el centro de la transformación universitaria, acompañado de los estudiantes de la universidad más alta del oriente del país. Tomamos decisiones necesarias para emprender un nuevo futuro para la patria. Bueno, es lamentable ver aquí en este cuadro una escenografía dantesca de un personaje que fue electa entre el periodo 2006 y 2010 y hoy aún sigue siendo, estuvo como rectora, pero gracias al poder universitario, al poder popular, esto va a la calle. Por favor, Raiber, mándaselo a su hermana, a su esposo, a su hija, a cualquiera de sus familiares. Y como se habrán dado cuenta, la multitud que representa este asaltante, ese es el poder popular, el poder universitario, según ese asaltante, los tres que están allí, ¿no? Asaltando la Universidad de Oriente, la dirección. Bueno, vamos con los titulares más destacados de la prensa internacional en este momento. Vamos primero con el Washington Post, que dice así: Pompeo no promete que consultará al Congreso sobre una posible intervención militar en Venezuela, pero dice estar seguro de que cualquier acción militar de los Estados Unidos es legal. Eso es el Washington Post. Vámonos ahora al Wall Street Journal, que dice lo siguiente: caen las acciones de la bolsa estadounidense a medida que Trump intensifica las tensiones comerciales con China. Y del Wall Street Journal nos vamos al New York Times.
Según el New York Times, tenemos lo siguiente como titular destacado. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes votará el miércoles si citarán al Procurador General William P. Barr por desacato al Congreso luego de que no entregó una versión no censurada del informe del fiscal especial Mueller. Y uno se pregunta qué tanto esconden, qué tanto se esconde. Estos titulares se lo debemos a la gente de Aptitud Answare en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Centro comercial Magnolia Shop, Coral Spring. Vamos ahora con webs que están prohibidas en Venezuela. Sí, están prohibidas en Venezuela. Por ejemplo, CNN titula: Venezuela no es un buen lugar para envejecer. La vida es dura para todos los venezolanos y la catástrofe económica ha afectado el país. Es la razón. La inflación es alucinante, más de 1 millón %. La comida es escasa y si se encuentra difícil de costear para la mayoría de los venezolanos, más aún para las personas mayores. Vámonos ahora a NTN 24, que titula así: Julio Borges declara en NTN 24: no hemos solicitado un diálogo con Cuba. De eso va a hablar, por cierto, Daniel Lara Farías hoy en nuestro espacio. El representante del Grupo de Lima, Julio Borges, se manifestó este lunes luego de verse envuelto en polémica por creerse que quería dialogar con el gobierno de Cuba. Por otro lado, hay unas declaraciones de Monseñor Mario Moronta asegurando que políticos de Maduro estudiaron asilarse en la iglesia. Un tercer titular dice que la salida de Maduro habría fracasado por la ambición del presidente del Tribunal Supremo. Ya hemos hablado de esto, de este delincuente Michael Moreno. 100 millones de dólares a cada bolichico. Así habrán robado esos delincuentes. Y un cuarto titular: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca generaría el quiebre de las Fuerzas Armadas Nacionales. Vámonos ahora a Infobae. Vamos a ver cómo destaca la información a esta hora. Cacerolazos en Estambul tras la decisión del régimen turco de anular la victoria de la oposición en las elecciones municipales. La autoridad electoral de Turquía accedió a una demanda del partido gobernante de Recep Tayyip Erdogan luego de su derrota en los comicios del pasado 31 de marzo. La oposición acusa al presidente de querer perpetuarse en el poder por todos los medios. Un segundo titular destacado tiene que ver con Guaidó. Juan Guaidó dijo que hubo gente que no cumplió su palabra para terminar con la dictadura chavista. Atención, el presidente interino de Venezuela reiteró que el descontento en la Fuerza Armada es generalizado y auguró que el cambio está muy cerca. Reveló además que hay conversaciones con todos los funcionarios, tanto civiles como militares. Un tercer titular: Uber llega a Wall Street. 10 datos sobre la salida a bolsa que puede valorizar enormemente a Uber. Es el otro titular de Infobae a esta hora. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz.
Dios siempre puede más. Tremendo carisma la de ese papa, tremendo carisma la de ese papa realmente. Bueno, tengo en línea ya a Gustavo Díaz, el director de Dollar Today, a ver cómo está la cosa por la frontera misma. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este lunes 6 de mayo y abre este martes 7 de mayo en 6.011,61. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.206,87. El dólar Bitcoin en 5.975,78 y el euro en 6.722,90. Qué bárbaro. ¿Nos repites la primera información? Sí, repetimos. El dólar cerró hoy en 6.011,61. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.206,87. El Bitcoin en 5.975,78 y el euro en 6.722,90. Gracias, Gustavo. Será entonces hasta mañana. En 24 horas nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Si quieres tener más información de Dollar Today, les recordamos que ¿cómo se llama? Su Twitter es muy sencillo, es Dollar Today. Ese es su Twitter. Y ahora nos vamos hasta Alemania, donde está exiliado Daniel Lara Farías y nos va a hablar sobre la intervención de Cuba en Venezuela. Adelante, Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. La discusión en este momento está puesta sobre el tapete con respecto a la posible participación o no de Cuba o del régimen castrista en la búsqueda de soluciones en la actual crisis que se presenta en Venezuela. Y eso llama mucho al debate. Yo el día de hoy, Napoleón, te invito a leer mi artículo en la página Panam Post, donde hablé del asunto en tono histórico, y si bien acá no nos daría el tiempo para hacer un resumen histórico del asunto, lo que sí puedo decirte es que es inútil, desde mi punto de vista, sacar de la búsqueda de soluciones, o mejor dicho, de romper el dominio del chavismo en Venezuela sin tener en cuenta Cuba. Y eso no quiere decir que hay que incluir a Cuba, que hay que hacerse amigos y hermanos de Cuba. A lo que yo me refiero es que hay que tener en cuenta a Cuba en la ecuación. Si a Cuba no se le hace sentir el costo, el altísimo costo que pueden pagar si no dejan de entrometerse en la vida política venezolana, esta situación va a seguir durante largo tiempo, porque si logramos salir del chavismo, pero no se convence a Cuba de dejar de intervenir en Venezuela, van a seguir promoviendo acciones en contra de la democracia, como lo hicieron durante los 40 años de democracia. Si no le hacemos sentir a Cuba la disposición de los venezolanos, no solamente a ser libres, sino a ayudar a todos los cubanos que quieren ser libres a lograr su libertad también, vamos a seguir teniendo a los castristas de enemigos. Si nosotros no entendemos que hay que a su vez hacerle entender a los cubanos, a los castristas, a los tiranos cubanos, que no estamos dispuestos a permitir que sigan patrocinando la destrucción de las democracias en América Latina, y que no estamos dispuestos a salir de la situación en la que vivimos en Venezuela, permitiendo que se perpetúe las acciones antidemocráticas o de atentados en contra de la democracia y de las libertades que se hace desde Cuba, nosotros habremos perdido 20 años. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntar. Hay que apuntar lógicamente a lo que significa en este momento tener a un régimen como el chavista, sostenido por las peores prácticas aprendidas de los esbirros cubanos que lamentablemente convirtieron a Venezuela en su pateadero. Si no se entiende que hay que hacer una larga labor de desinfección de la administración pública de todos los elementos castristas implantados en el país,
que no son solamente cubanos, sino que son muchos de ellos, la inmensa mayoría de esos castristas infiltrados en nuestra administración pública ni siquiera son cubanos, son venezolanos a los que se han ido a formar a Cuba, son venezolanos que se han metido dentro de esos organismos, dentro de esas hordas como el Frente Francisco de Miranda, a los que han mandado durante más de una década a Cuba a unos fulanos cursos de formación para poder estar dentro de las juventudes del partido chavista, o para poder estar dentro de las estructuras del Estado chavista. Si nosotros no entendemos que la labor de extirpación de ese cáncer del mal, de la tiranía que el castrismo ha dejado como huevos de dinosaurio dentro de la administración pública venezolana y dentro de la sociedad, nosotros vamos a fracasar si intentamos salir del chavismo, porque esos huevos de dinosaurio en algún momento van a parir otra vez el lamentable cáncer que acabó con Venezuela durante tantos años. Porque no fue la llegada del chavismo el único intento o el intento del castrismo por apoderarse de Venezuela. No, fueron los 40 años anteriores donde nunca descansaron, porque Fidel Castro nunca descansó hasta alcanzar la destrucción de la democracia venezolana, porque la democracia venezolana era el modelo que se ponía enfrente de esa barbaridad que hacía el comunismo en Cuba, empobrecer a la gente a nombre de los pobres, hacerlos más pobres, destruir un país y además de eso, convertir a los socialistas en una casta, en una dinastía que pasaba el poder de mano en mano en función de los intereses familiares de los Castro. Contra eso hay que combatir. Y si una solución hay que encontrar en Venezuela, esa solución pasa por poner en su sitio a la tiranía castrista. Es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Les recuerdo que Daniel Lara Farías, ustedes, ¿cómo se llama? Lo pueden seguir a través de su Twitter, de Lara Farías, D de Daniel, F de Farías, de Lara Farías. Vamos entonces a ver qué nos dice a esta hora en sus páginas web, tanto el Nacional como La Patilla. El Nacional: diputado José Guerra pide información oficial sobre eliminación del DICOM. En las redes sociales circula una resolución del Banco Central de Venezuela en la que se anuncia la liberación del cambio de divisas. De eso nos habló minutos atrás otro gran economista como es Juan Fernández. Un segundo titular del Nacional: Pompeo y Lavrov evidenciaron diferencias sobre Venezuela en Finlandia. Les recuerdo que se reunieron en Finlandia para hablar de Venezuela. El secretario de Estado norteamericano aseguró que Nicolás Maduro ya no tiene la capacidad para gobernar y definió su posición como endeble. Sigo leyendo la información. Mike Pompeo, secretario norteamericano, y Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, evidenciaron este lunes en Finlandia sus diferencias sobre la crisis política de Venezuela, con el único punto en común de que, al menos de momento, ninguno de los dos es partidario de una intervención militar en el país. Pompeo y Lavrov mantuvieron en la capital de Laponia la primera reunión cara a cara desde la cumbre de Estados Unidos-Rusia de Helsinki de julio pasado, la primera y única que han celebrado hasta la fecha los presidentes de ambos países, Donald Trump y Vladimir Putin. Al término del encuentro celebrado en el marco de la reunión ministerial del Consejo Ártico, Lavrov reiteró a la prensa que Rusia se opone totalmente a una intervención militar en Venezuela apoyada por Estados Unidos y advirtió de que una operación de esa índole sería catastrófica e injustificada. Estamos categóricamente en contra de una intervención militar. El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o utilizada en respuesta a una agresión contra el Estado venezolano. En Venezuela no se observa nada parecido a esto, afirmó Lavrov. Después de la reunión, que Lavrov calificó de buena y constructiva, el jefe de la diplomacia rusa señaló que no ha encontrado ningún país, incluido Estados Unidos, que realmente esté a favor de resolver la crisis venezolana mediante una intervención armada. Y les recuerdo la información que también está en las redes de que aparentemente tanto rusos como cubanos están retirando sus militares, pero en bajo perfil. Por
otro lado, un tercer titular del Nacional son unas declaraciones de Juan Guaidó, que dice que los militares deben ponerse del lado de la Constitución. Es decir, nuevamente dice esto. El presidente interino indicó que la Carta Magna avala las elecciones libres en el menor tiempo posible. Vámonos ahora a la patilla. Según Mega Análisis, el 89.7% de los venezolanos consideran que viven un genocidio. Se necesita la ayuda militar y no creen en el diálogo. Por otro lado, otro titular es: esta es la nueva solución cambiaria del Banco Central de Venezuela, y muestra el documento, me refiero a la patilla. Y la tercera titular que destacan es un especial de la patilla: Plan Vuelta a la Patria solo ha sido acatado por diplomáticos de Maduro. Estos son los titulares más destacados a esta hora, tanto de El Nacional como de La Patilla. Señores, llegó el momento. ¿Recuerdan aquella cuña de unos jugos que se llamaban Stockelin? Llegó el momento llegó. Bueno, llegó el momento llegó porque viene volando, ¿no? Enfrentándose a todos los peligros, desde los mosquitos que la pueden picar, pasando por drones, por aviones. Ahí viene en su escoba nuestra bruja, Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el martes 7 de mayo las energías recaen sobre Feijó, que nos hace referencia a los bienes materiales y las ganancias. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las administraciones viciadas, problemas con los bancos o cambios de moneda. Debes prepararte para defender o ajustar tu capital o tus bienes. Las palabras se las lleva el viento, los acuerdos escritos quedan protegidos. El signo mejor aspectado es Tauro, que encontrará una persona en quien confiar y sentirá que renace para un camino importante. Virgo, cuidado con traiciones, ya que tendrás que probar que eres capaz de llevar un proyecto adelante. Aries, tendrás en tus manos el poder de controlar las luchas o peleas domésticas. Piscis, cuidado con utilizar tu poder de convencer para el mal, porque al final todo se regresa. Cáncer, te sientes vacío y agotado, pero lograrás salir adelante una vez más. Sagitario, tendrás una conducta obsesiva y con esto solo ahogarás a tus seres queridos. Libra, te sentirás renacer en medio de muchas turbulencias. Hay gente que confía en ti. Acuario, tu inocencia te llevará directo a un engaño y vivirás un giro inesperado. Leo, despertarás a tu propio destino, pero te lamentarás de tu conducta deshonesta. Capricornio, tu conducta superficial te llevará a un colapso que te hará crecer violentamente. Géminis, alguien te ayudará a crecer en una carrera con mucho entusiasmo, aunque el éxito llegará a futuro. Escorpio, hay personas muy competitivas en tu entorno que crean problemas donde no los hay y a ti te ocasiona retrasos y agotamiento. Palabra de bruja. La pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, la Wicca, nuestra bruja, que nos habla de las energías, de sus energías. Bueno, vamos a despedirnos con nuestro homenaje a un gran venezolano y a un gran artista. Con decirle que tiene estatuas en varios países, entre ellos la primera que se le hizo fue en México. Nos despedimos, 102 años cumplió, tenía cuando murió este fin de semana. El de Concierto en la Llanura, el que descubrió y aupó a tantos y tantos artistas y tan buenos, entre ellos Héctor Cabrera, por ejemplo. Nuestro homenaje a Juan Vicente Torrealba.